Hola, ¿cómo están? La siguiente ponencia trata sobre el docente como sujeto ético y como agente político. La enseñanza no solamente es un acto neutro en el que el maestro básicamente lo que hace es como que transmitir los conocimientos, enseñar matemáticas de esta forma y ya. No, sino que cada vez que nosotros como docentes o que el docente entra al aula lleva consigo un saber disciplinar, sino también que aquí entraría un conjunto de valores, un conjunto de creencias, un conjunto de normas y también unos compromisos que moldean la forma en la que quizás el docente le está enseñando a los estudiantes, y también es gracias a esto cómo concibe él el compromiso de sus estudiantes. Entonces, ¿por qué? Porque por esta medida lo que hace es que selecciona los contenidos, organiza la clase y evalúa los aprendizajes como tal. En este sentido, el acto educativo es en su esencia un acto ético y un acto político. Hoy en día se sigue teniendo la percepción de que el docente solamente se encarga de transmitir conocimientos y ya. No, el docente también forma y el docente también es un agente político porque también toma decisiones, también usa el diálogo para la resolución de conflictos. Entonces lo que vamos a hablar en este tema básicamente es cómo el docente está sumergido en el tema de la ética, o quizás cómo desde su labor docente es un agente político. Hay que tener en cuenta que el docente también es un sujeto moral y cómo gracias a que es un sujeto moral toma las decisiones. Entonces lo que vamos a hablar en esta ponencia básicamente es un tema relacionado a este tema que les acabamos de mencionar. Entonces básicamente esta ponencia tiene como propósito reflexionar sobre la dimensión ética por un lado y política por el otro, que configura el actuar docente, el cómo te vendes como docente, el cómo es un docente, cómo actúa un docente partiendo desde la dimensión ética y cómo es un agente político. Entonces aquí básicamente se argumenta que el docente no puede ni debe concebirse como un simple transmisor de conocimiento. No, voy al aula de clase, les enseño y me voy. Sino que también es un sujeto moral, que se los mencioné anteriormente, que toma decisiones con consecuencias profundas que repercuten en la vida de los estudiantes, que tienen repercusiones en la vida de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, si lo llevamos a la educación infantil como tal, esta es una de las etapas muy importantes, y de hecho hay muchos autores que lo mencionan, como Piaget, como Montessori, porque es aquí en esta etapa donde ellos están construyendo los pilares para su vida. ¿Y cuáles son estos pilares? Estos pilares lo que hacen básicamente es definir cómo van los niños a ser cuando grandes. Y acá voy con esto, y es el hecho de que nosotros como docentes estamos guiando ese proceso mediante el cual el niño se está formando para cómo se va a relacionar con los demás, cómo se va a relacionar con la sociedad. También se puede influir qué le gusta, qué no le gusta, cómo arreglar los conflictos. Entonces, sí, esto es muy importante. Nosotros como docentes tenemos repercusiones duraderas y perduraderas en la vida de los estudiantes. Entonces, para ello nosotros lo que vamos a hacer es apoyarnos en los argumentos de los autores como lo son Paulo Freire, Marta Nussbaum, Philippe Mérieux y Adela Cortina, entre otros, quienes han hablado y reflexionado con profundidad sobre la ética y la política en la educación. La ponencia lo que hace es estructurarse en 4 momentos. El primer momento consta de la comprensión de la ética docente como fundamento del ser y del hacer maestro. El segundo momento, la dimensión política inherente a toda práctica pedagógica. El tercer momento, la responsabilidad del docente en la formación ética de los estudiantes. Y por último, los desafíos contemporáneos que enfrenta el maestro en el contexto actual. La ética como fundamento del actuar docente. Entonces, ¿qué entendemos por ética docente? Cabe aclarar que la ética, en su acepción filosófica más amplia, esta es la disciplina que busca y que reflexiona sobre el bien, sobre la justicia, la responsabilidad y la conducta humana en relación con los otros. Entonces, aplicada al ámbito docente, básicamente la ética no se reduce a un código de conducta, sino que también se generaliza o se esparce a un conjunto de normas de convivencia escolar, por lo que esta vendría siendo ante todo una disposición interior, una manera de ser que se manifiesta en cada decisión pedagógica. De hecho, Adela Cortina en 1994, en su obra La ética
sobre la ración cordial, señala que la ética no es solamente un logro intelectual. ¿A qué vendría siendo esto y a qué le hace alusión? Es al hecho de que soy inteligente, pongo en práctica los conceptos de empatía, justicia, compromiso, convivencia escolar, sino que esta es una necesidad humana. Nosotros los seres humanos estamos a cada momento como que dando justificaciones o tenemos como que la necesidad de justificar lo que hacemos a las demás personas, y es porque en el caso del docente esta justificación adquiere una dimensión especial. ¿Por qué? Porque sus decisiones afectan a personas que están en ese proceso de formación, en ese proceso de construcción sobre lo que va a ser la ética en sus vidas como tal y la moral. Entonces, estas personas que están en este proceso de formación, de una u otra forma son vulnerables, y lo que hacen es que depositan en el maestro una cuota significativa de confianza. ¿Y por qué quizás el término vulnerable no solamente hace alusión a lo que entendemos por vulnerabilidad, sino que son vulnerables porque en este proceso de enseñanza nosotros los docentes vendríamos siendo como que esa guía, la cual está ahí poniendo en práctica estos conceptos que engloban o que tienen que ver con la ética como tal, como son la empatía, el compromiso, la justicia, y es como que quizás nosotros los docentes estamos como que en ese proceso mediante el cual los estudiantes resuelven los conflictos, mediante el cual los estudiantes ponen en tela de juicio quizás el comportamiento de otros compañeros. Entonces por eso es que nosotros los docentes necesitamos como que tenemos esta dimensión especial. Entonces, por su parte, Philip Merrill en el 2001, en la audición de Educar, plantea que la relación pedagógica está atravesada por una paradoja ética fundamental. El educador lo que debe de hacer es intervenir sobre el otro para que ese otro pueda precisamente liberarse de toda intervención. Enseñar en este sentido no solamente es un acto de transmitir los conocimientos o de decirle quizás a los estudiantes cómo se deben de comportar o de guiarlos por el buen camino, sino que también es un acto que renuncia a ese poder absoluto que está arraigado. Entonces, ¿qué se hace aquí? El maestro trabaja para volverse necesario. Entonces aquí también nosotros logramos hacer hincapié en el docente como sujeto moral, y es que cuando nosotros concebimos al docente de esta forma, reconocemos que sus actuaciones en el aula no son solamente o no son técnicamente neutras. Cuando un maestro decide qué voy a escuchar, cuando un maestro decide qué documento les voy a llevar a los estudiantes para la clase, cómo responder ante quizás si hubo un conflicto en el aula, cómo responder ante el error que tuvo este o el error que tuvo el otro. O quizás algo muy importante en el campo de la ética, y es cómo tratar a las personas que viven de contextos vulnerables y cómo quizás hacer que se sientan incluidos, porque de una u otra forma la escuela y los estudiantes pueden ser excluyentes, ya que tienen un grupos determinados. Aquí el maestro trabaja o el maestro está tomando decisiones éticas. De hecho, Marta Nussbaum en el 2010, en Sin fines de lucro, porque la democracia necesita de las humanidades humanas, advierte que una educación que renuncia al desarrollo moral y emocional de los estudiantes en aras de la productividad de generar económica en una educación que empobrece la idea democrática. Entonces aquí el docente tiene por recta obligación la responsabilidad de cultivar en sus estudiantes lo que Nussbaum denomina la imaginación narrativa. Y esa vendría siendo como que la capacidad de ponerse quizás en el otro, de una u otra forma vendría siendo la empatía. De comprender las emociones ajenas. Está bien, yo siento de esta forma, a mí me puede afectar esta situación, quizás el compañero no, o le puede afectar más. Ahí estamos comprendiendo como que la emoción del otro. Y también de actuar con empatía y actuar quizás con la justicia que se necesita en este tipo de espacios y cuando pasan X o Y situaciones. Hola, mi nombre es Dulce María Carrascal y hoy les estaré hablando en este podcast sobre la dimensión política de la práctica pedagógica. Enseñar es un acto político. Uno de los aportes más revolucionarios de Paulo Freire fue demostrar que la educación no puede ser apolítica. En su obra fundamental Pedagogía del Oprimido de 1970, Freire argumenta que toda práctica educativa toma partido, o bien contribuye a la domesticación y reproducción del orden establecido, y abre la posibilidad para la concientización y la transformación social. En otras palabras, el maestro que cree ser neutral
ya ha tomado una posición, la de quien mantiene el estatus, y desde esta perspectiva no significa que el docente deba adoctrinar ni imponer su visión política a los estudiantes. Significa más bien que debe ser consciente de que el aula es un espacio donde se negocia el sentido del mundo, donde se construye o se desconstruye estereotipos, donde se reproduce o se cuestiona la desigualdad. La política en este contexto no alude a la militancia partidista, sino a la dimensión pública y de poder que atraviesa toda relación educativa. Por otra parte, el currículo como campo de disputa política, Henry Herold, en 1990, uno de los representantes más influyentes de la pedagogía crítica, señala a los profesores como intelectuales que los docentes deben comprenderse a sí mismos, como intelectuales transformadores, no como técnicos que ejecutan instrucciones diseñadas por otros. El currículo no es un objeto neutral, sino que refleja intereses, prioridades y exclusiones. Decidir qué saberes se legitiman y qué voces se escuchan y qué memorias se invisibilizan son decisiones profundamente políticas. Es por esto que en esta misma línea, Bandura dos Santos, en 2009, en su reflexión sobre la epistemología del sur, nos invita a los docentes a cuestionar la colonialidad del saber, es decir, la tendencia a legitimar únicamente los conocimientos producidos en los centros hemogénicos del pensamiento occidental, ignorando los saberes locales, comunitarios e indígenas. Es por esto que enseñar con conciencia política implica abrir el currículo a la diversidad epistémica. Como otro punto tenemos la responsabilidad docente en la formación ética de los estudiantes. Por eso nos hacemos la pregunta, ¿cómo formar éticamente los docentes? La formación ética de los estudiantes no se da únicamente a través de asignaturas específicas de filosofía o educación ciudadana. Se da fundamentalmente a través del ejemplo cotidiano del maestro, cómo trata los errores, en cómo escucha, en cómo maneja el conflicto, en cómo reconoce la diversidad. El currículo oculto, ese conjunto de mensajes implícitos que transmite la escuela más allá de los contenidos explícitos, es una buena medida, un currículo ético. Langworth Kohlberg, en 1992, referente clásico en la psicología del desarrollo moral, nos sostiene que los seres humanos atraviesan estadios de razonamiento moral que pueden ser estimulados por el entorno educativo. El docente que propone dilemas morales, que fomenta el debate respetuoso, que exige argumentación y promueve la perspectiva del otro, contribuye pues activamente al desarrollo del juicio moral de sus estudiantes. Por otra parte, el cuidado como categoría ética central. Nell Noddings, de 2003, en su obra Caring, a Feminist Approach to Ethics and Moral Education, propone la ética del cuidado como el núcleo de la práctica docente. Cuidar, en el sentido de Noddings, no es una actitud sentimental, es un compromiso activo con el bienestar del otro, una disposición a responder a las necesidades del estudiante, desde la atención, la empatía y la responsabilidad. Una educación centrada en el cuidado reconoce al estudiante como persona completa, no solo como receptor de contenidos. Mi nombre es Adriana Polo y les hablaré de los desafíos contemporáneos del docente ético y político. El docente del siglo XXI enfrenta tensiones complejas que ponen a su prueba su integridad ética y su compromiso político. Entre los principales desafíos se destacan la presión de la estandarización. Los sistemas educativos contemporáneos tienden a reducir la enseñanza a la preparación para pruebas estandarizadas. Esto genera lo que Nussbaum 2010 denomina una crisis silenciosa en la educación, el desplazamiento de las humanidades y las artes en favor de habilidades instrumentales mediables. La violencia estructural en las escuelas. Muchos docentes trabajan en contextos de pobreza, conflicto y exclusión, donde la ética del cuidado se convierte en una exigencia urgente y a su vez en una tarea muy agotadora. Ignorar estas condiciones es una forma de complicidad con la injusticia. La gestión de la diversidad. Las aulas son hoy espacios de encuentro multicultural, multilingüe e interseccional.
El docente, éticamente responsable, reconoce que esta diversidad como riqueza y actúa para garantizar que ningún estudiante sea invisibilizado o discriminado por razones de género, etnia, clase o creencia. La era digital también y la desinformación, el acceso masivo a la información o a la desinformación plantean nuevos retos éticos, como formar estudiantes críticos frente a los algoritmos, las fake y las burbujas de información. El pensamiento crítico señalado ya por Freire como herramienta emancipatoria se vuelve más necesario que nunca. A modo de conclusión, a lo largo de esta ponencia hemos argumentado que el actuar docente es en su raíz más profunda un acto ético y político. No existe una pedagogía neutral y reconoce esta realidad, no es una carga sino una oportunidad. La oportunidad de ejercer la docencia desde la conciencia, el compromiso y la responsabilidad ética del docente, entendida desde Cortina como una necesidad racional y desde Meiriu como una renuncia al poder. La política pedagógica comprendida desde Freire como acto de concientización y desde Heroes como ejercicio intelectual transformador. Y la responsabilidad formativa articulada desde Nodins y desde Nussbaum como cuidado y desarrollo de la imaginación moral. Todas estas dimensiones influyen en la figura de un docente que no solo enseña contenido, sino que contribuye a la construcción de un mundo un poco más justo. La pregunta que nos deja esta reflexión no es si el docente debe ser ético y político. Eso es inevitable, sino qué tipo de ética y qué tipo de política quiere encarnar en su práctica cotidiana. Esa es, en definitiva, la decisión más importante que tenemos como educadores. Como bien señaló Paulo Freire, enseñar exige querer bien a los educandos. Freire 1997. Ese querer bien no es ingenuo ni sentimental. Es una apuesta ética y política por la dignidad humana de cada estudiante que cruza el umbral de nuestras aulas.